Bien, estamos en el espacio de entrevistas. Gracias a quienes nos están escribiendo y se están contactando a través de nuestra cuenta en Facebook Live, revisando, observando esta transmisión. Nos acompaña esta mañana el abogado José Quimbo, vicealcalde de Otavalo, y también un hombre que ha estado involucrado en el tema de la conservación de lenguas ancestrales, de la recuperación y de la estructuración de un sistema que permita eso, que esas lenguas con un valor cultural enorme, incalculable, se mantengan con el tiempo y que lógicamente sea el Estado y las diferentes organizaciones quienes pues generen la política pública para garantizar estos procesos. Gracias por acompañarnos y bienvenido. El tema de lenguas ancestrales es quizás un elemento de lucha que ha marcado precisamente también todos los elementos que han generado esta necesidad de recuperar la identidad y de conservar la identidad. Recientemente estuvo en un evento precisamente en España analizando este tema y la pregunta es: ¿cuál es la situación en el país? ¿Qué se está haciendo en el país, más allá de lo que ha sido la Constitución, reconociendo las nacionalidades y también sus idiomas, pero qué se está haciendo realmente para generar una política pública que conserve en unos casos y recupere en otros casos las lenguas ancestrales? Bueno, muchas gracias, Fabricio. Permítame hacer un paréntesis, dirigirme a todos los televidentes para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2018. Tukuya taitamama kunata, tukuya runa yakta kunata nipani alika pagrei miguta cheripashunchi y shinayata shamo wata 2018 suma capachon runa waukikuna. Bueno, con respecto a la pregunta, sí, nosotros en el mes de octubre y parte de noviembre pasamos en España, en el País Vasco, asistiendo a un clúster de sociolingüística con la finalidad de revitalizar las lenguas originarias. Estuvimos representantes del pueblo Amazigh, de los Berebere, del norte de África. Estuvimos los Nahual, los Maya Yucateco de México. Estuvimos los Caquichel de Guatemala, el pueblo Nasa Yuhue con su lengua. El Ecuador, tuvimos la oportunidad de estar, bueno, desde un inicio estábamos dos representantes del Ecuador, aunque la señora gobernadora se integró ya en la marcha del curso, pero que su participación fue muy importante también. Y así del Perú con el quechua, de Bolivia con el guaraní. Todos creemos que en Paraguay es, ¿no? Pero el guaraní está en Bolivia y en Brasil está la mayor parte inclusive. Y no podía faltar el Mapuzungún del pueblo mapuche. Entonces, todas estas comunidades lingüísticas estuvimos presentes ahí, tuvimos debates muy fructíferos, visitamos diferentes regiones del País Vasco, también fuimos a la parte francesa, a Aquitania, en el cual pudimos ver cómo el proceso de inmersión de las lenguas originarias está en plena marcha. Luego, por último, avanzamos a Cataluña. Coincidió con esta euforia de independismo que había liderado por Puigdemont y vivimos muy de cerca esos acontecimientos. Así es que hemos retornado, estamos trabajando, tuvimos una reunión en la costa ecuatoriana, puesto que uno de los lingüistas del grupo Garavide no puede trasladarse a una zona de altura y tuvimos que trabajar en la costa. Hemos procedido a conformar una organización de todos los que hemos pasado por Europa que se llama CISARI, que estará trabajando coordinadamente con las diferentes instituciones del Estado. El marco normativo ayuda, la Constitución ayuda, pero lo más fundamental, lo más importante es la adhesión y la militancia de la ciudadanía y de su propia comunidad lingüística para que entremos en un proceso franco de reinmersión de la lengua y de estandarización en la escritura. Quizás es el principal reto, porque claro, hay una constitución que reconoce el tema de lenguas ancestrales, inclusive se reconoce el quichua como lengua oficial en el Ecuador, pero a nivel social todavía no hay ese nivel de pertenencia, de apropiación de todo este bagaje, esta diversidad lingüística. Hay la normativa, sabemos que hay una ley que también se aspira a que se apruebe en la Asamblea ya en segundo debate, pero ¿cuál es el trabajo que se debe hacer para que la sociedad en su conjunto asuma
este tipo de acciones como parte del contexto e identidad que en este marco precisamente nos identifica? Debemos despojarnos de este discurso rotundamente exitoso de la interculturalidad. A veces, especialmente los políticos, hacemos uso y abuso de esta palabra para decir que estamos viviendo en la interculturalidad, pero que eso queda en la retórica. Necesitamos que los medios de comunicación, que las instituciones públicas y privadas, el tejido empresarial, genere un espacio de concienciación, porque esto de rescatar la lengua no es solamente en el ámbito político, en el ámbito público de los medios de comunicación. Tiene que permear en todo el tejido societal e incluso los antagonismos políticos tenemos que deponer en procura de modernizarlo la lengua, de contribuir a fortalecer el corpus de la lengua, de generar ejercicios en el campo de la recreación, del ocio, de la cultura, de los medios de comunicación, de la literatura. Está en todos los recovecos de cada una de las acciones de los seres humanos. Falta política pública que logre asentar este tipo de visiones, tomando en cuenta, por ejemplo, que inclusive a nivel educativo, que debería ser la base para construir todo lo que usted ha señalado, muy poca referencia se encuentra con respecto a esta integración de este tipo de conocimiento, de este tipo de saberes. Nosotros ya nos hemos puesto una visión y una misión. La misión es de que el quichua se convierta en una lengua vehicular en 20 años, ¿no? Y el ámbito en el cual vamos a trabajar va a ser Imbabura. Los lingüistas de todo el mundo, la UNESCO, todos están puestos en el ojo en Imbabura. Nosotros tenemos la gran responsabilidad. Cuando digo nosotros, no estamos hablando solo de los quichuas. Estamos hablando de aliados estratégicos como ustedes, los medios de comunicación. Este es un asunto en el cual tenemos que pasar de la retórica, del discurso, a la práctica. Y la educación intercultural bilingüe contribuye a eso. El andamiaje jurídico, constitucional y legal contribuye a eso. Los organismos internacionales, que no solamente van a hacer una veeduría, sino que también van a hacer un acompañamiento de este proceso, contribuye a ello. Pero todos estos esfuerzos serán eficaces si es que hay un verdadero compromiso de militancia de recuperar la lengua de su propia comunidad lingüística. Y existe ese compromiso, hay esa aceptación, hay ese deseo de todos los sectores, pero claro, sobre todo aquellos que de alguna manera todavía tienen y conservan esta riqueza cultural que es expresada a través del dominio de sus propias lenguas. Hay la intención, hay el deseo, hay el compromiso de generar este tipo de procesos. Hay el deseo, tenemos núcleos duros que están trabajando en este proceso, sin embargo tenemos que llegar a nuestra propia comunidad lingüística. Nosotros no podemos desconocer la potencia que tiene el castellano, no podemos desconocer que idiomas universales como el inglés se imponen. Es más, nosotros estamos conscientes de que es importante aprender. E incluso desde la lectoescritura sabemos que una persona que habla 2 idiomas es mucho más fácil que aprenda un tercero y una cuarta lengua. En ese sentido somos bastante optimistas y este proceso de inmersión en la lengua, de aprendizaje, de convertirlo en una lengua vehicular, lo vamos a hacer con mucho optimismo, con alegría, con esperanza. Vamos a sembrar en nuestros niños para que este Ecuador, que dice en su constitución que es un estado plurilingüe, pluricultural, en su esencia llegue a ser lo que dice una norma constitucional. Pero más allá del andamiaje jurídico, necesitamos un involucramiento de todos los sectores y actores que conformamos, en este caso, la sociedad imbabureña. Agradecemos al abogado José Quimbo su presencia esta mañana, analizando este tema tan importante como es la conservación de lenguas ancestrales. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.